Retomamos en esta clase para hablar de la concentración económica de los medios de comunicación y las industrias culturales. La idea de concentración es una idea a priori bastante sencilla que tiene que ver con la propiedad de medios o industrias culturales en una única o pocas manos progresivamente. Esto es de alguna manera la reducción de propietarios sobre la base del crecimiento de sus empresas en un mercado determinado. Esta idea a priori bastante sencilla va a ser problematizada desde hace unas cuantas décadas en un proceso al que venimos asistiendo, donde cada vez más se consolida esta idea de menor cantidad de propietarios con mercados cada vez mayores. En este sentido se pueden identificar distintos tipos de concentración de la propiedad de los medios de comunicación y las industrias culturales, que generalmente se suelen identificar como tres y que luego se puede complejizar un poco más el análisis. Estos tres a priori son la concentración horizontal, que refiere a cuando un propietario tiene medios del mismo tipo en un mercado determinado, entonces tiene una mayor cantidad de emisoras de televisión, por ejemplo, o de radio, y lo que hay es una concentración horizontal. Generalmente se habla de otro tipo de concentración, que es la vertical, que refiere a cuando un propietario empieza a tener empresas hacia adelante o hacia atrás en la cadena de valor de un segmento determinado de una industria cultural. Y finalmente se habla de una concentración diagonal cuando se incorporan otro tipo de industrias culturales u otro tipo de medios de distinto tipo en una misma empresa propietaria. Esto puede complejizarse, por un lado, por un tipo de concentración que generalmente también se denomina conglomeral, cuando se incorporan otro tipo de empresas. Algunos autores inclusive hablan de concentración multimedial, cuando lo que hay es una variedad de medios, conglomeral cuando incorpora otro tipo de industrias culturales o inclusive otro tipo de sectores de la economía. También se puede pensar en una concentración internacional, cuando los medios o las empresas van obteniendo propiedad en compañías por fuera de sus propios países de origen. Y finalmente se complejiza con la idea de convergencia, a la que hicimos alguna referencia en un envío anterior, y que de algún modo nos termina de agregar elementos al análisis pensando en la idea de Internet y de la sumatoria de servicios o bienes culturales en un mismo soporte, pensando en redes digitales de transferencia de datos e información. Así que, digo, no hay una única forma de caracterizar la concentración, pero de todos modos sí tenemos cierta claridad cuando nos encontramos con la idea de concentración horizontal, vertical o diagonal y conglomeral. La concentración mediática ha adoptado distintos niveles. Se pueden reconocer por lo menos tres grandes niveles. Esto luego se puede complejizar hacia cada uno de ellos, pero se entiende que hay 6 empresas globales muy grandes, a las cuales luego le siguen unos 50 grupos regionales y finalmente ya una gran cantidad de grupos empresariales de carácter nacional. En América Latina tenemos prácticamente todos los actores que hemos mencionado, algunas empresas del primer sector como Viacom, por ejemplo, que en Argentina tiene el canal de televisión Telefe. Tenemos empresas con expansión regional, de carácter global, como empresas españolas con propiedad de una gran cantidad de medios en América Latina, como es el Grupo Prisa, por ejemplo, que es el grupo editor del diario El País de España, pero que en América Latina fundamentalmente lo que tiene son radios.
ha tenido canales de televisión en Bolivia, tiene varias empresas editoriales también con radicación en América Latina, se ha desprendido en los últimos años de algunas de ellas, pero sigue manteniendo una gran cantidad de emisoras radiales, como la cadena SER, como los 40 principales, y en el caso, por ejemplo, de Colombia, en asociación con Caracol. Pero también tenemos empresas como Telefónica, que tienen las empresas de telecomunicaciones, pero también empresas mediáticas, distribución de servicios de distinto tipo. Y en esto, digo, la idea de convergencia a la que referíamos hace un rato, lo que nos pone es en este cruce entre compañías originalmente mediáticas, compañías originalmente de telecomunicaciones y que progresivamente se van entrecruzando. Un caso similar de una empresa originalmente de telecomunicaciones, pero hoy muy involucrada con la producción mediática y con la distribución, por ejemplo, de televisión paga, es la empresa Telmex o América Móvil, de propiedad de Carlos Slim, un empresario mexicano. Después tenemos otras empresas, por ejemplo en México, también con expansión regional, como puede ser Televisa, como puede ser incluso TV Azteca. Un gran grupo de origen nacional, pero luego con cierto derrame internacional, es O Globo, de Brasil. En la misma categoría podemos encontrar al grupo Clarín, de Argentina, con un tipo de concentración históricamente horizontal en medios gráficos, luego expandida hacia la radio, la televisión, la producción de papel y las productoras audiovisuales, y que hoy es un gran conglomerado con empresas más allá de las fronteras de Argentina. En esta categoría podemos tener algunos otros grupos mediáticos en la región, el Grupo Cisneros en Venezuela, Mercurio en Chile y algunos otros. Lo importante es que puedan tener una dimensión de algunos de estos principales jugadores y el peso que tienen en el establecimiento de algunos factores que son centrales. Por ejemplo, el establecimiento, la capacidad para marcar la agenda de sus países. No es indiferente la tapa del diario Clarín y su reproducción en los diarios, en las radios o en las señales televisivas de este grupo, del mismo modo que no lo es en el caso de O Globo en Brasil o en los medios de Televisa en México. Es decir, la concentración mediática, la presencia de grandes grupos concentrados, tiene un impacto muy fuerte en el establecimiento de la agenda, de los temas a discutir socialmente, pero también, de alguna manera, en una incidencia muy marcada en los grupos de poder político y en el modo en el cual se informa a la ciudadanía. Esto hace que el control de la concentración mediática empiece a ser un factor central a tener en cuenta en cualquier regulación mediática y en cualquier consideración de la libertad de expresión de la ciudadanía. Los estándares internacionales vienen marcando sistemáticamente una preocupación por la regulación o la necesaria regulación de la concentración de parte de los estados. Tenemos algunos atisbos de la preocupación por los monopolios públicos o privados ya en el informe McBride, al cual referimos en alguna clase anterior, pero también en opiniones consultivas de la Corte Interamericana, como la opinión 5 de colegiación de periodistas, pero luego esto va a volver a aparecer, por ejemplo, en la Declaración de Principios de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, puntualmente en el principio 12, donde se remarca la necesidad de regular la concentración porque la concentración indebida conspira contra la democracia. Esto es, la posibilidad de vulneración de una información plural y diversa por parte de la ciudadanía tiene un fuerte impacto en el debate público y en el desarrollo de democracias vigorosas, de amplia discusión y de las mejores decisiones a partir de la mejor información posible, que es la información plural y diversa. En este sentido, la concentración y su impacto en la construcción de ciudadanía y a su vez
en otro factor que no hemos mencionado, pero que ustedes pueden recorrer en los materiales, es el trabajo de los periodistas y en ese sentido el impacto sobre los trabajadores de prensa. Así que, bueno, de algún modo estas son las principales aristas de la problemática de la concentración económica de los medios y las industrias culturales.